Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a reaccionar a Selina, el mundo de las aves y la magia de la biología especulativa. Es un video que nunca he visto. Es mi reacción 100%, como diría, es mi reacción, o sea, mi primera reacción 100%. No es que lo haya visto antes y voy a fingir que lo voy a ver. No, es mi primera reacción. No sé de qué trata la teoría, porque como dije, no la he visto nunca. Espero que les guste el video. Espero, si es así, por favor suscríbanse, den la campanita, ya que la mayoría de personas que ven mis videos no están suscritos. Así que por favor, podrías suscribirte para ayudarme. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con la reacción. La teoría de la evolución de Charles Darwin ya es ampliamente asumida por la gran mayoría del mundo, tanto en el campo científico como en el día a día y la cultura popular, hasta el punto que la gente creyente también acepta esta teoría a pesar de que la Biblia y todas las religiones tienen una explicación muy simplista de la creación de la vida. Pero a pesar de esto, no todos comprendemos completamente cómo funciona este proceso. Si le preguntas a un ciudadano promedio sobre esto, te pondrá ejemplos muy simplificados y en muchas ocasiones directamente erróneos, como que los humanos provenimos del mono, o que una gallina es descendiente de un tiranosaurio. Todo esto es debido a cómo se enseña esta teoría en la educación obligatoria, si es que se enseña. En la mayoría de los libros de texto se presenta una línea recta con diferentes organismos, cambiando de forma, cuando en realidad el proceso de la evolución es como un árbol que se va ramificando en infinitas ramas. Algunas se marchitan rápido, otras prosperan, y se ramifican en todavía más ramas. Esto es un punto. Tenemos muchos ancestros en comunes con muchas especies. Por eso no solo deberíamos decir que somos familiar de los simios o de los primates, porque vea por ejemplo aquí esta rama. Aquí hay una, para ver si la calidad del video está en lo máximo, está en automática. Ay, Y aunque la juepucha. evolución de la vida parezca un proceso inteligente, y O cosas sea, como los perdón, aquí voy a volver un poquito. Dice, por ejemplo, aquí estos de acá, todos estos de acá tienen un ancestro en común. O sea, no es solamente decir que tenemos un familiar o un grupo de se va familiares. ramificando en infinitas Pero, por ejemplo, este y este tienen un ancestro en común. ramas, algunas se marchitan rápido, otras prosperan, y se ramifican en todavía más ramas. Y aunque la evolución de la vida parezca un proceso inteligente, y cosas como los ojos, las alas o el veneno parezcan milagros, estas características son el resultado de mutaciones aleatorias, que al ser de gran ayuda para el organismo que portaba esta mutación, le permitieron prosperar y pasar este gen a la siguiente generación. Aunque esto queda bastante claro si te pones a pensarlo detenidamente, todo esto suena a auténtica locura. Si a alguien que no controla mucho del tema le presentas el animal que era el antepasado de las ballenas actuales, por un lado, y por el otro le muestras una ballena, te dirá que estos dos animales no tienen nada que ver, y que seguramente estás loco si asumes que son familia. Pero es que este fue un proceso de millones de años, tan progresivo que para nosotros es casi imposible de imaginar. Pero ahora pondré un ejemplo mucho más rápido y Las ballenas fueron primero terrestres y luego regresaron al mar. Sí. Aquí está el ejemplo. Eran estos, luego estos, y así sucesivamente hasta que fueron tomando poco a poco la apariencia de una ballena. Aunque esto me parece más un me parece, son más similares a un delfín que una ballena. tan progresivo Aquí, que para nosotros es casi imposible de imaginar. Pero ahora pondré un ejemplo mucho más rápido y antinatural que todos entenderemos. En unos pocos miles de años, los humanos cogimos esto y lo convertimos en este engendro. Hicimos una evolución artificial. pobres perros, esto es literalmente el animal, este animal literalmente dice, mátame. Esto es un dolor constante, les cuesta hasta respirar. Creo que su mera existencia es maltrato animal. O sea, es sufrimiento puro estos pobres animales. Hasta que les cuesta respirar. Ya, vecino mío tiene estos y hasta que suena donde respiran los pobres. En vez de la selección natural, fue nuestra cría selectiva lo que transformó un majestuoso lobo en estos seres que no durarían ni una generación si estuvieran libres en la naturaleza. Pues después de este ejemplo, imaginaros las cosas que puede hacer la evolución a lo largo de millones y millones de años. Y hay un proyecto de evolución especulativa fascinante, que vamos a analizar en este vídeo, a modo de experimento. Bienvenidos al increíble mundo de Serina, el planeta de las aves. Comencemos con explicar qué es la evolución o biología especulativa. En resumidas cuentas, se trata de una disciplina que trata de imaginar las posibilidades que la evolución puede ofrecer en el desarrollo de diferentes organismos. Básicamente, como dice la palabra especulativa, más o menos intentan adivinar cómo van a evolucionar las especies si es que no extinguimos todas. Con la imagen esta. Esto podría ser un planeta en el futuro que encontremos. Podría ser la Tierra. Podría ser Venus.
Más que todo puede ser un planeta alienígena por esto de aquí. Ese planeta de fondo. Esto puede ser útil para imaginarnos cómo podrían ser los organismos alienígenas, Sí, cómo eran algunos alienígena. seres de nuestro pasado de los que no tenemos demasiada información, o lo que tiene más relación con este vídeo, cómo pueden ramificarse organismos que conocemos hoy en día en el futuro. Ejemplos de la evolución especulativa de este tipo podrían ser las obras Afterman o All Tomorrows, que derrochan imaginación y cogen a nuestra especie como referencia, y en qué nos podríamos convertir en millones de años, bajo diferentes presiones evolutivas. Y también tengo que mencionar una serie documental de la BBC que me genera cierta nostalgia, Futuro Salvaje, aunque los efectos especiales han envejecido muy mal. Ahora centrémonos en el mundo de Serena, o mejor dicho, la luna de Serena. Según las primeras palabras del autor, se trata de un experimento evolutivo a gran escala, llevado a cabo por una entidad con unas capacidades mucho mayores de las que cualquier humano pueda comprender. El lugar elegido para realizar este experimento será una luna estéril, que orbita alrededor de un gigante gaseoso, y el organismo protagonista de esta historia no será otro que el humilde canario. Pero claro, no podemos soltar unos canarios en una luna alienígena por obvios motivos. Así que primero se debería crear un ecosistema perfecto para que los canarios prosperen. Para crear este hábitat ideal, aparte de los canarios, se introducirán otras especies terrestres, tanto vegetales como animales, entre las que se encuentran varios tipos de plantas de semillas, insectos, artrópodos y microorganismos con el objetivo de crear un ecosistema estable. Pero los canarios son los únicos vertebrados del planeta, con la excepción de estos pequeños peces, los guppies. Una vez la biosfera es creada, se sueltan los canarios, y que comience la magia de la evolución. Durante los primeros milenios no se verán cambios muy drásticos en la fisionomía de los canarios, aunque lo que en principio eran canarios comunes ya comienzan a diversificarse, cada grupo adaptándose a un nicho ecológico diferente. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo pasados 10.000 años los picos de los canarios van mutando. Algunos se vuelven gruesos y robustos para comer semillas, otros más afilados para cazar insectos y otros curvos para romper huevos. Esto tiene muchas similitudes con un grupo de pájaros que sufrieron un destino evolutivo parecido aquí en la Tierra, los pinzones de las Galápagos, también llamados pinzones de Darwin. Esta variedad de pajarillos son los descendientes de una única especie de pinzón que acabó en las islas del Pacífico y se diversificó dependiendo de los recursos de la isla. Pero algo curioso de estos comienzos de Serena es que los que parece que se están convirtiendo en dueños y señores del mundo son los insectos, más concretamente las hormigas. Ciertas especies de hormigas han evolucionado en Serena para ser básicamente una copia de las hormigas guerreras de nuestro mundo, que forman una llamada marabunta arrasando cualquier pequeño animal que se encuentre en el suelo del bosque. Según la información de Serena, estas nuevas hormigas han desbalanceado el ecosistema de Serena, extinguiendo varias especies como los caracoles africanos gigantes, indefensos contra este ejército insalvable. Pero como siempre, dado el debido tiempo, la naturaleza se encarga de balancear un ecosistema roto, con nuevas especies capaces de hacer frente a estas hormigas, y canarios especializados en alimentarse en este recurso casi infinito de proteínas. Que los insectos hayan hecho con la luna tan rápido tiene bastante lógica, ya que los insectos y artrópodos, en cierto sentido, son los organismos dominantes de nuestro planeta hoy en día. Forman la gran mayoría de la biomasa animal del planeta, con alrededor de 40.000 especies. Además de esto, los insectos son muy adaptables, y sus capacidades evolutivas son mucho mayores que las de otros animales. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, como he dicho antes, la evolución se lleva a cabo mediante mutaciones genéticas aleatorias, y Es interesante eso de que las hormigas, bueno, las hormigas no, los insectos sean el tipo de animal más abundante en el planeta. Pero también tiene sentido, son animales pequeños, por lo general se reproducen bastante. Para mí, bueno, creo que el insecto más importante es la abeja. O uno de los más importantes son las abejas. Las abejas son las que sirven para polinizar y ayudan con eso. Si las abejas desaparecen, desaparecen muchos ecosistemas. Y actualmente el problema es que los pesticidas y tantos están matando miles de insectos en cultivos, en los tan famosos pesticidas. claro, no es lo mismo, por ejemplo, el número de humanos que nacen cada 100 años que los insectos que nacen cada 100 años. Ujú. Lo que para nosotros son solo 5 generaciones, para los insectos pueden ser miles. Y claro, debido a ello, es mucho más común que se den mutaciones que impulsan la evolución de los insectos. Pero aparte de los seres vivos de Serena, la Luna en sí también está viva geológicamente, y los movimientos tectónicos van cambiando la situación de los continentes y el relieve de estos, que a su vez cambian el clima y las condiciones de los ecosistemas del mundo. Por ejemplo, tras 50 millones de años, las masas continentales ya se han movido de tal manera que el clima de la Luna se ha enfriado y se ha vuelto más árido, con la aparición de grandes praderas. Y es aquí cuando ya podemos observar algunos cambios más drásticos en nuestro ecosistema. Los girasoles han evolucionado en los llamados árboles girasol, y los canarios ya comienzan a adoptar otras formas más similares a otros animales que conocemos. Algunos se han convertido en depredadores, como los falconarios, que se parecen a aves de presa de nuestro mundo. Otros se han vuelto grandes aves herbívoras terrestres, similares a los avestruces, como los argus. Y claro, si hay un herbívoro, hay un carnívoro, los skinks,
aves cazadoras terrestres con grandes picos curvados que comparten muchas características con las aves del terror prehistóricas de nuestro mundo. También tenemos una pequeña variedad de canarios que construyen galerías bajo tierra cual topos. Todas estas formas tan similares a otros animales de nuestro mundo es el resultado de la evolución convergente, cuando animales que no tienen nada que ver llegan a una conclusión evolutiva parecida, debido al medio en el que habitan. Por ejemplo, el vuelo ha aparecido varias veces independientemente en diferentes linajes animales. Los insectos, los reptiles y los mamíferos, y por supuesto las aves, llegaron a este medio aéreo en diferentes épocas, ya que la capacidad de volar en lo que a adaptabilidad del medio se refiere es probablemente una de las habilidades más útiles para cualquier ser vivo. Algunas especies de estas aves alienígenas abandonan la muy útil, pero también muy costosa energéticamente hablando, habilidad de volar. Las aves terrestres se diversifican en todo tipo de formas y tamaños, para ocupar todo tipo de nichos ecológicos. Muchas de estas aves adquieren formas similares a animales terrestres que conocemos, pero otras se comienzan a parecer más a animales prehistóricos, tanto en su forma como en su tamaño, con los cuellos largos estilo saurópodo de los Striders o los grandes picos cerrados como mandíbulas de terópodos de los Serins tiranos. Otras especies abandonan completamente el estilo de vida terrestre y se vuelven semiacuáticas. Sus alas se convierten en aletas y sus pies se vuelven palmeados, con el objetivo... Qué interesante eso, o sea, todo a partir de un canario, de una especie de canario en una luna alienígena, creando un ecosistema. Se podría hacer, bueno, así como podría ser la vida, porque al principio fueron bacterias que fueron evolucionando poco a poco, unas para aguantar, por ejemplo, el sol, otras que no, y empezaron a ir evolucionando con características para sobrevivir al ambiente hostil, hasta el punto que aparecieron las primeras especies de animales. Todo depende del medio donde se viva y las especies con las que se convive. Este experimento está cool, está cool. de explorar un medio casi inutilizado por el resto de animales de Serina, como son los océanos. Esto tiene similitudes con la evolución de los pingüinos en la Tierra, solo que a diferencia de los pingüinos en nuestro planeta, las aves de Serina no se encuentran grandes competidores en estos océanos alienígenas, por lo que la diversificación de aves acuáticas alcanza un pico increíble, y muchas de las nuevas especies evolucionan convergentemente a los cetáceos de la Tierra, es decir, que muchos de estos animales acaban pareciéndose a las ballenas que todos conocemos. Pero no penséis que el cielo se quedará vacío. Las especies voladoras de estos herederos de los canarios seguirán siendo la rama más numerosa de todas, dando como resultado a especies tan dispares como los diminutos Seabird Whistles, el ave más pequeña que jamás ha existido, o los titánicos arcángeles, que alcanzan tamaños que dejarían en ridículo a los mayores pterosaurios. A medida que avanzan las eras en Serina, las variedades de los supuestos canarios van aumentando y llegamos a un punto en que estas aves adoptan formas totalmente aliens, que no tienen parangón a nada que hayamos visto en la Tierra, como los mittens y sus descendientes con sus picos elásticos y prensibles, una habilidad muy útil a la hora de manipular objetos, o otros, como el grupo de aves metamórficas, y su ciclo reproductivo, que es muy similar al de muchos anfibios e insectos de la Tierra. Y algo que no han dicho es que también pueden ocurrir extinciones en masa. Entonces pueden ir cambiando incluso hasta eso, incluso los canarios pueden llegar a perder, entre comillas, y dejar de ser la raza dominante y puede que otra tome su lugar. ¿Cómo se llama? Uno de los que sus ancestros haya sido un pez o un insecto. Eso también ha jugado con las especies de la Tierra. Las 5 grandes extinciones en masa, por ejemplo, la que extinguió a los dinosaurios, la del Pérmico. Que comienzan en estado larvario en el agua, pasando la mayor parte de su vida en esta forma, para luego salir y alzar el vuelo. Pero en algunas especies, debido a que esta forma adulta carece de boca para alimentarse, los adultos solo viven unos pocos días, y utilizan este preciado tiempo para buscar pareja y repetir el ciclo. Pero dejando de lado todos los descendientes de los canarios, después de una gran extinción masiva en Serina, los canarios dejan de ser la familia de especies dominantes y son sustituidos por otra variedad de animales muy extraños. Esto, señoras y señores, os presento a los trivits, los descendientes de los gopis, que se introdujeron en Serina junto a los primeros canarios hace cientos de millones de años. Sí, como lo oís. Estos animales, de aspecto casi mamífero, son peces que se han adaptado a respirar aire y reproducirse en tierra firme, cortando completamente su lazo con el agua. De hecho, su original plan corporal todavía es similar al de un pez, con 2 extremidades delanteras, lo que antes eran las aletas, y una gran pata trasera, donde antes estaba la cola.
Su esqueleto está hecho de cartílago, lo que también permite que estos animales sean muy elásticos y su forma de correr muy eficiente, usando su columna cartilaginosa como una especie de muelle. Esta familia de peces, entre comillas, se diversificará en todo tipo de formas, convirtiéndose en un grupo competidor de las aves de Serina. Y aunque esto parezca una locura, si lo pensáis, la evolución en nuestro planeta también ha dado sorpresas. Durante el Mesozoico, probablemente el último grupo de animales por el que apostaríais serían los mamíferos, un grupo formado por pequeños animales que no superaban el tamaño de una rata, que por lo general tenían hábitos nocturnos, para no encontrarse cara a cara con los dueños y señores del mundo en aquella época, los dinosaurios. Pero tras el evento de la extinción KPG, había una vía libre para estos pequeños antepasados nuestros. Lo que antes era un mundo donde todos los nichos ecológicos eran ocupados por reptiles, estaba libre de competencia. Así que estos pequeños supervivientes reclamaron estos nichos, y se diversificaron en todo tipo de formas durante el Cenozoico, hasta ser el grupo dominante de organismos hoy en día. Y Serina no solo es cuna de criaturas de formas increíbles, sino que eventualmente también aparecerán seres inteligentes. De hecho, a lo largo de la saga de Serina, la inteligencia surgirá en varias ocasiones en diferentes eras y lugares. Esto también tiene conexión con la teoría siluriana que ya hemos explorado en este canal, ya que ser una criatura muy inteligente no garantiza tu éxito como especie, y en varias ocasiones vemos cómo especies inteligentes, Por cierto que yo ya reaccioné también a ese video, si quieren verlo. desaparecen en las arenas de la evolución, de este mundo hostil sin dejar rastro, siendo superadas por otras criaturas más adaptables. Para la naturaleza la sapiencia no es algo sagrado, pero finalmente, en Serina, aparecerán varias especies que desarrollan la sapiencia simultáneamente, comenzando con los Woodcrafters, que son descendientes de los Gopis, y los Grave Diggers, descendientes de los Canarios, lo que da como resultado conflicto entre estas dos en un principio, sobre todo teniendo en cuenta que los Grave Diggers eran depredadores de los Woodcrafters, que eran herbívoros, pero también una lección de lo que ocurre cuando la convivencia y el deseo de entenderse con otros se antepone al rencor y el odio. A lo largo de los eones, nuevas especies inteligentes se darán a conocer en este mundo, y los últimos tomos del mundo de Serina dejan de ser una historia de lo fascinante que es la evolución para centrarse más en los conflictos de las civilizaciones, las sociedades y sus creencias. Pero este proyecto de Serina, como todo, es una carta de amor a la biología especulativa, al world building y, por qué no decirlo, a la vida. Si os gusta la biología especulativa, os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo al proyecto de Serina, ya que ni siquiera he arañado la superficie de todo el contenido. Está Os dejo el link interesante en la descripción. Y eso ha sido todo. Ya sabéis lo que hacer. Si os ha gustado y queréis apoyar al canal, dad like, compartid y suscribíos. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Ya saben, suscríbanse a su canal, como yo, con la campanita, denle like, suscríbanse a mi video, bueno, a mi canal, perdón, y le dan like y lo comparten. Muchas gracias, este ha sido el video de hoy, que tengan un excelente día y fin de semana.